Gracias a todos por unirse a la conferencia y a la Asociación Wagner por facilitar este espacio. Ah, Como decía Domingo, esta charla trata específicamente acerca del análisis de el libreto de Parsifal. Yo soy un gran defensor de Wagner, primero obviamente como artista completo, pero mi interés en Wagner ha sido realmente Wagner el poeta, no tanto por la capacidad estética de la poesía de Wagner, sino por el simbolismo que hay detrás de todo el esfuerzo que pone en Wagner en sus libretos. Recorrer los libretos, al recorrer los libretos uno encuentra en cada rincón una carga de referencias increíblemente pensada, compleja, nada es accidental, nada es ligero. Entonces, con este preámbulo, dividí lo que es la conferencia en tres partes para entender el acercamiento de Wagner a su propia obra y entender, eh, por ejemplo, en la primera parte, cuáles son las fuentes que inspiraron a Wagner en cuanto a dos ideas. Primero, el cristianismo como mito. Wagner arremete contra el cristianismo durante toda su vida en sus ensayos de teorización del arte. Arremete contra el cristianismo como religión organizada, pero él encuentra fuerza en el mito cristiano simplemente para crear lo que él quiso proponer, crear el drama moderno que él consideró que Alemania era la cuna para desarrollarse ese drama moderno. Hay dos influencias relevantes, Feuerbach y obviamente Schopenhauer. Cualquier obra de Wagner desarrollada después de 1854, después de la llegada de Schopenhauer, es inevitable hablar de Schopenhauer y siempre hay que mantenerlo presente. ¿Por qué? Porque es muy interesante cómo Wagner realmente rechaza el cristianismo, rechaza la Iglesia Católica en su gerencia del cristianismo, pero le da un valor al mito, como se lo da al mito griego, y crea drama a partir de un elemento filosófico principal, que es la compasión. En esta primera parte también hay unas pequeñas láminas acerca de ideas budistas en Parsifal que son bastante relevantes. La segunda parte tiene que ver con lo que realmente me motivó a hacer esta charla, esta conferencia, pues es muy interesante entender que en la autobiografía de Wagner no hay presencia de, del desarrollo del tema de Parsifal como lo hay en otras obras. Hay una razón técnica cronológica muy obvia que tiene que ver que Parsifal fue estrenada en 1882, la primera edición privada de su autobiografía es 1870. Es una razón, pero eso no debería evitar que Wagner hubiera podido desarrollar un poco el tema de Parsifal en su autobiografía. En cambio, al decidir dejar Parsifal fuera de su autobiografía, por otro lado, lo desarrolla de manera muy compleja, muy profundamente en Cartas hacia Matilde Westendonck y se ve reflejado también mucho en los diarios de Cosima Wagner. Entonces, esto me llamó poderosísimamente la atención, cómo él decide darle tanto peso e importancia a Parsifal en documentación escrita tan íntima que son las cartas hacia Matilde y los diarios de Cosima. Y la tercera parte es un ejercicio práctico. Es casi es un ejercicio de comparar lo que es la leyenda original que él tomó para desarrollar la ópera y entender qué elementos tomó prestados, qué elementos rechazó, ignoró y qué elementos le dio su propio giro para crear el drama. Hay, hay un elemento que considero muy importante en Wagner que es su claridad de genio. O sea, la claridad de la mente de Wagner yo lo considero realmente como un genio porque los genios tienen esa habilidad de proyectarse en el tiempo y anticipar cosas. En 1851, Wagner escribe
una comunicación a mis amigos, que básicamente él rechaza eh, o él de alguna manera reclama a aquellos que logran separar el artista del hombre. Esto se siente realmente como un presagio a la ruptura que tuvo con Nietzsche 20, 25 años después. Y entonces en esta comunicación él se empeña en desenredar aparentes contradicciones que ya algunos personajes estaban encontrando al leer ópera y drama y decir, por cierto, esto que estás tú desarrollando en ópera y drama no lo vemos reflejado en tus obras. Y muy específicamente Wagner dice que, por ejemplo, Lohengrin no se debería entender como un mero resultado de la meditación cristiana. Esto ya es un presagio, una abreboca para Parsifal, de alguna manera. Cito parte de esta comunicación, cuando, por ejemplo, no desde el punto de vista de la estética abstracta, sino de la experiencia artística práctica, denoto el principio cristiano como hostil o incapaz como fuente de arte. Estos críticos señalan la contradicción en la que me encuentro hacia mis obras dramáticas anteriores, que sin duda están llenas de una cierta tintura de este principio tan inevitablemente mezclada con nuestra evolución moderna. Aquí también hay un presagio de Wagner diciendo justamente que él se mantiene honesto como artista y aunque pueda estar en contra del cristianismo, toma la ventaja del mito cristiano para desarrollar arte y hacer óperas como Parsifal. Es interesante también que Parsifal, cuando uno lee el libreto y en los programas, cuando se presenta Parsifal, eh, se presenta como festival religioso, ni siquiera como ópera, ni siquiera como drama. Explícitamente es un festival religioso. Y a través de cartas de Wagner, a través de los diarios de Cosima, uno entiende que hay Wagner le pone un peso de confianza muchísimo a esta obra para la sostenibilidad del festival. Y Wagner al mismo tiempo se mantiene honesto como artista a darle peso a la acción poética, generando drama a partir de la compasión ante el sufrimiento ajeno, por encima del dogma del cristianismo. Wagner, todos los hombres cambian ideas, moldean, evolucionan, pero Wagner se mantuvo muy consistente en criticar al cristianismo desde los primeros ensayos de historización del arte hasta los últimos, hasta 1881. Él estuvo convencido de que el cristianismo podía ser salvado para eras futuras y que hasta ahora solo había experimentado épocas de barbaries y que Parsifal no iba a ser entendido desde el punto de vista del mito cristiano por la mediocridad a la que somos devotos irremediablemente. En los diarios de Cosima, uno entiende que Wagner se mostró en muchas entradas, no una entrada del diario, es muy repetido entender que Wagner tuvo mucha duda acerca de completar Parsifal y ponerlo en escena, pensando que podía ser un completo fracaso. El objetivo de esta conferencia es realmente entender el ángulo en el que el propio Wagner se aproxima a su propia obra. Porque obviamente sabemos que las obras de arte, sobre todo las de Wagner, que son anacrónicas, son universales, pues tienen una limitada cantidad de interpretaciones. Esta conferencia se trata acerca de la interpretación de Wagner que le da a los personajes y a la obra como tal en Parsifal. Entonces, esta primera parte voy a hacer un recorrido, es un poco injusto, porque estos son extractos muy resumidos de una obra de teorización del arte, que son libros de muchas páginas, de mucho escribir durante muchos años. Esto es un poco injusto, lo que voy a hacer ahora, en cuanto a reducir estos extractos, pero es para armar el caso y entender
cómo Wagner, el tratamiento que le da Wagner al cristianismo. Entonces empecemos. No lo organicé necesariamente de manera cronológica, las entradas a partir de sus obras, pero en la obra del arte del futuro, Wagner sostiene que la forma de demostración más noble de ascensión hacia el universalismo y el último cumplimiento del ser es el sacrificio a través de la muerte. Entonces, 1849 todavía no llega Wagner a Schopenhauer, pero no es la manera repulsiva planteada por el cristianismo en ritos llenos de himnos sin sentido, sino en una especie de festival celebrando la vida a los niveles más altos de amor y felicidad. En Arte y Clima, el cristianismo hizo que el hombre en su búsqueda de redención de Dios cayera en el error de mostrar la verdadera esencia de la raza humana, representada en egoísmo y codicia. Arte y Revolución. Sabemos que en Arte y Revolución Wagner estaba en el exilio. Es una época obviamente llena de movimientos revolucionarios en Alemania y él está muy inspirado en estos momentos de Feuerbach. Para Wagner, el cristianismo llegó a arreglar los males de una existencia miserable de la humanidad en la tierra, a través del milagroso amor de Dios. Voy a hacer una pausa. Los que han leído los ensayos de teorización de Wagner acerca del arte y los que no, l- se sabe que él hace una comparación continua, muy repetitiva, entre lo que es el mito cristiano y el mito griego. Es interesante porque sí le da cierto peso al mito griego en muchas ocasiones y dándole un poquito más de peso, más importancia eh, en cuanto a la fuente del mito, pero con el pasar del tiempo uno ve como la evolución, uno ve la evolución en Wagner acerca de la percepción del mito cristiano, lo cual es muy interesante. Opuesto al mito griego, que para el hombre noble en una vida feliz y consciente de sí misma en esta tierra, era condenado a la purificación moral a partir del castigo de los dioses. La gracia de Dios fue la única liberación para el mito cristiano. Wagner considera a Cristo, que sufrió por todos los hombres, como uno de los maestros más sublimes de la humanidad. Entonces, de nuevo, Wagner puede arremeter en contra del cristianismo, pero puede describir esta frase acerca de Cristo y lo que representa Cristo para él. En la misma comunicación a mis amigos, el cristiano, al igual que Cristo, es un vagabundo sin hogar en la tierra, condenado a una vida larga y triste, cuyo único objetivo y esperanza era la muerte antes de todos sus esfuerzos. En la comparación con el mito griego, él dice, a diferencia de Odiseo, que tenía como objetivo volver a un hogar terrenal. Religión y arte. Esto es uno de los últimos ensayos que escribió Wagner. De nuevo, esto es después de haber llegado a Schopenhauer. Y aquí vemos, ya se ve la influencia de Schopenhauer, no solamente en sus obras, sino en sus ensayos, porque la base de la filosofía de Schopenhauer, o una de las bases, es la compasión ante el sufrimiento. Entonces, Wagner en este ensayo describe a Cristo no como un fundador sabio, sino divino, y su enseñanza fue el acto del sufrimiento. Únicamente el amor que surge de la compasión profunda, capaz de anular por completo la propia voluntad, es el verdadero amor cristiano redentor. En este amor, la esperanza está contenida por completo y la fe una firme certeza del sentido moral del mundo. Esto a continuación es una frase con que empieza Religión y Arte. Cuando la religión se vuelve artificial, existe la oportunidad para el artista, para el poeta, para que el arte salve su espíritu, reconociendo el valor figurativo de los símbolos míticos, cuyos significados en la religión nos pediría creer en sentido literal.
En ópera y drama, Wagner dice que la acción poética no se ocupa de la fe, sino solamente de la comprensión a través de del sentimiento, mientras que en el dogma cristiano se exige una fe absoluta. A partir de esta frase fue que le di el título a esta conferencia. Uno de sus últimos ensayos, Heroísmo y Cristiandad, es un ensayo realmente polémico, un poco chocante para los estándares del mundo actual. Wagner describe que lee a Gobineau y desarrolla un caso basado en argumentos raciales para comparar lo que es el mito cristiano del mito griego, asignándole, por ejemplo, a Hércules el puesto del héroe más sobresaliente. El héroe, según Wagner, siempre tiene tareas designadas por el destino. ¿Por qué decidí? Les debo confesar, estuve un poco dudoso de poner extractos de heroísmo y cristiandad, porque es bastante chocante el caso racial que pone Wagner. Es, es porque hay que entender realmente que Wagner desarrolla Parsifal y sus obras de artes, él mismo separándose él mismo el artista del hombre. Y a pesar de que él tiene estas ideas bastante chocantes, pues toma lo que le beneficia, toma lo sublime, toma lo que le pueda a él ayudar a generar drama. Wagner dice que se le acredita un carácter divino a la sangre de Cristo, como vínculo de la raza humana a través del entendimiento del sufrimiento consciente. Esto sugiere, Wagner, es la razón por la que no existe una especie superior, porque en la raza humana la naturaleza alcanza su libertad. La anulación de la guerra interna de la voluntad. La representación del Redentor que sufre sobre la cruz se expresó siempre en términos de una compasión que diluye todo egoísmo. Así vemos al santo superar al héroe en la acción de soportar el dolor y en el sacrificio de sí mismo por los demás. Y es más osada la humildad del santo que la valentía del héroe. Otro elemento de esta frase muy relevante es cómo Wagner, a través del mito cristiano, entiende cómo el santo se puede convertir en héroe. Y para terminar los extractos de este ensayo, me permito parafrasear a Wagner, donde se concluye que hasta el final de su día él menosprecia a la Iglesia Católica Romana por no ser proveniente de una raza pura, a la que él le designa la raza semítico-latina. A partir de la enorme corrupción prolongada de la Iglesia Católica Romana a través de los siglos, es ahora imposible que existan nuevos auténticos santos propios o auténticos héroes, mártires de la sinceridad. La mentira que se extiende a toda nuestra civilización nos induce a admitir una sangre corrupta de sus portadores y de aquí a concluir que también la sangre del cristianismo está corrompida. Estamos hablando de la sangre nada menos que de la del Redentor, que un día se volvió a derramar en las venas de sus héroes, haciendo de ellos santos. Esta frase se me hace muy chocante, pero la pongo justamente para de nuevo repetir cómo Wagner arremete en contra de esto, pero sí encuentra fuerza en el mito cristiano. Después de este recorrido del tratamiento que le da Wagner a través de sus ensayos al cristianismo, voy a entonces a recorrer dos fuentes muy relevantes de referencia y de influencia. Hubo más, obviamente, Wagner no solamente leyó a Feuerbach y a Schopenhauer en temas de cristianismo. Cosima Wagner le recomendó un francés llamado Ferrand, del cual leyó bastantes libros acerca del cristianismo. También Wagner se sabe que leyó, por ejemplo, a Voltaire acerca del cristianismo, pero estas son las dos mayores referencias que influenciaron a Wagner. Primero Feuerbach, eh, ¿y por qué pongo primero a Feuerbach? Porque cronológicamente llegó primero a la vida de Wagner
que antes que Schopenhauer. Y no solamente eso, se sabe que Wagner al final de su vida de alguna manera deja de admirar a Feuerbach y Schopenhauer siempre lo mantuvo, se quedó con Wagner el resto de su vida como el mayor eh, filósofo que lo influyó. Entonces, Wagner expresa antes de Schopenhauer su apreciación por Feuerbach. Y él lo escribe en su autografía como el único y real filósofo de nuestros tiempos modernos. Y llega al punto eh, de dedicarle su ensayo La obra de arte del futuro. Wagner leyó ampliamente a Feuerbach eh, y lee un libro llamado Muerte e Inmortalidad, que le llamó la atención. O sea, le llamaron la atención a Wagner sus ideas filosóficas de Feuerbach acerca de la muerte e inmortalidad, tanto como sus tendencias radicales en temas de sociología. Recordemos, esta es la era revolución, vamos a decirlo así, la revolucionaria de Wagner. Wagner entiende a través de Feuerbach que la verdadera inmortalidad es a través de buenas acciones y de grandes obras de arte. Esto nos quiere decir que posiblemente Wagner encontró en Feuerbach que el arte puede ser una sustitución de la religión. Como ya he mencionado antes, Cosima deja registrado que Wagner le confiesa que sus dedicatorias hacia Feuerbach ya no significaban nada y su emoción y admiración por Feuerbach se habían desvanecido. Entonces, en este sentido, voy a ahora tomar extractos de la lectura que hice de Esencia del Cristianismo. Eh, Wagner leyó esta obra en la década de 1840, antes de los movimientos revolucionarios en Alemania, antes de su exilio. Y él entiende que Feuerbach describe la religión no, desde un punto de vista meramente subjetivo y psicológico. Según Feuerbach, la religión tiene su base en la diferencia esencial entre el hombre y el animal. El hombre tiene una vida interior y exterior, tiene la capacidad de pensar, es decir, de hablar consigo mismo. Y Feuerbach también desarrolla lo que es la autoconciencia del hombre para entender la religión y de alguna manera su conexión con Dios. Entendiendo la autoconciencia que tiene el aspecto de entender lo infinito. Para la fe no hay nada más que Dios, que representa una subjetividad ilimitada, y que el acto de la oración es el alter ego de la persona que reza. La fe en la oración es idéntica a la fe en el milagro, mientras que el milagro se representa como un acontecimiento percibido a través de los sentidos. Sigue Feuerbach. El hombre cristiano niega su razón. Por sí mismo no sabe nada de Dios. Sus pensamientos son únicamente mundanos. Solo puede creer lo que Dios le revele. Por esa razón, los pensamientos de Dios son pensamientos humanos. Feuerbach describe la religión como una desunión del hombre con respecto a sí mismo. El hombre pone a Dios delante de él como antítesis de sí mismo. La religión es su bien supremo. El cristianismo pretende la perfección moral, no de manera improductivamente teórica, sino práctica, que llama a la acción y a la imitación, a partir de la creencia de un Dios personal que promete una redención inmortal personal. Feuerbach afirma que esto hace que el hombre pierda la capacidad de percibirse como parte de la naturaleza. Entonces, Muy si Dios, bien. entonces, si Dios es perfecto, la autoconciencia del hombre encuentra alegría en adoptar un punto de vista más elevado que el de su propia naturaleza. Los predicados religiosos son solo antropoformismo. Por eso le di el nombre a esta primera parte de la conferencia. En el cristianismo, el amor a través de Cristo se atestigua por el sufrimiento. Dios es la suma de toda la miseria humana. Por ejemplo, esta frase de Feuerbach, Dios es la suma de toda la miseria humana. Entendemos que para Schopenhauer, por ejemplo,
lo que es la cosa en sí misma, es la fuente generadora infatigable que genera sufrimiento en el mundo. Ahora, de nuevo, inevitable, es inevitable hablar de Schopenhauer eh, para analizar cualquier obra de Wagner después de 1854. Wagner le confiesa a Cosima que fue Schopenhauer quien le reveló el cristianismo. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice que el cristianismo logró imponerse gracias a la angustia que crea su visión pesimista del mundo. Nuestra existencia está marcada por el pecado. Esto vuelve la mirada de un hombre miserable hacia la búsqueda de la redención. De esta manera, Cristo se convierte en un símbolo de la negación de la voluntad de vivir. Su muerte es el sacrificio que representa la salvación de la humanidad. Schopenhauer, cuando analiza el santo cristiano, encuentra una figura inmensa, de inmensa riqueza espiritual, de una verdad poética y significado trascendente. El santo cristiano se muestra ante nosotros como ejemplo supremo de virtud, pero al mismo tiempo profundamente marcado por el sufrimiento. Durante los últimos años de su vida, Wagner entendió una diferencia clara que distingue a Cristo del resto de los líderes de otras religiones. Cristo, Cristo nunca cometió y era incapaz de ningún pecado para luego convertirse en santo. Así como los héroes de las tragedias griegas aceptaban el devenir del destino, el cristianismo va más allá, enseña la renuncia absoluta, incluyendo a los deseos terrenales. Hago una cita textual. Dentro de la teología cristiana también aparece el concepto de predestinación, basado en la idea de que algunos son elegidos y otros no, lo cual surge del reconocimiento de que el ser humano no puede transformarse esencialmente a sí mismo, solo puede cambiar su forma de actuar. Entonces, pequeños detallitos, ¿verdad? eh, Wagner en sus ensayos entre 1880 y 1881 habla de lo que es el elemento de la perdón, el elemento del destino presente en los héroes. Sigo con el mundo como voluntad de representación. La simpatía es la manifestación visible de la cosa en sí misma, aunque en el mundo físico aparezcamos como individuos separados. Esta simpatía es la base sobre la cual se fundamenta la justicia, la bondad y la caridad. Pongo aquí una nota. eh, Entendemos que, miren la importancia que es lo que es la compasión para Schopenhauer, básicamente un eje axial de su filosofía, a comparación con Kant, que él trata la simpatía como muestra de debilidad y no la considera una virtud. El amor verdadero consiste en aliviar el sufrimiento de los demás, porque al reconocer el dolor ajeno como un reflejo del propio, nace el impulso de ayudar. Por lo tanto, toda acción desinteresada y compasiva, la definición de caridad en su forma más pura, nace de la simpatía, sin importar la magnitud del sufrimiento que se desea aliviar. Si un amor no nace de la simpatía, entonces tiene motivaciones egoístas. Este párrafo, pues básicamente no quiero reducir Parsifal solamente a un párrafo, pero si tendría que hacerlo, eh, yo me tomaría la libertad pues, sí, admitir que este párrafo representa cómo todas las acciones heroicas que lleva a cabo el personaje de Parsifal en la ópera de Wagner, no en la leyenda, pues están simplemente marcadas a partir de la compasión. Como verán, pues Schopenhauer desarrolla muy detalladamente el tema de lo que es el sufrimiento ajeno y la compasión. Y sigo en este sentido. Cuando el hombre pasa a la experiencia a la reflexión del dolor como una idea,
es cuando tiene la capacidad de entender que si esa situación le ocurriera a otra persona, le conmovería profundamente. Así, nos convencemos sinceramente de que desearíamos aliviar el sufrimiento de otros si estuviera en nuestro lugar. En este sentido, el llanto puede interpretarse como un acto de simpatía y bondad hacia uno mismo, y está vinculado tanto a la capacidad de amar como a la imaginación. Al ver sufrir a alguien, nos ponemos en su lugar con tal intensidad que sentimos que su destino refleja el de toda la humanidad, en especial el nuestro. Esto explica por qué lloramos ante la muerte, no tanto por la pérdida personal, ya que sería un gesto egoísta, sino por lo que representa la muerte misma. Aunque parte del llanto se deba a la tristeza por quien ha partido, obviamente, también lloramos incluso cuando la muerte fue un alivio tras un largo y penoso sufrimiento. Con esta última lámina, pues se terminó lo que son los extractos acerca de la idea del cristianismo. Eh, Afortunadamente, Wagner nos presenta otras ideas, y en este sentido budistas, que me parecen muy interesantes que él haya podido combinar eso sin tener ningún tipo de conflicto. Y ahorita voy a exponer ciertas ideas budistas presentes en Parsifal. Entonces, Schopenhauer no solamente le reveló el cristianismo a Wagner, sino que también pues, le presentó ideas budistas. Schopenhauer en el mundo como voluntad de representación también desarrolla ideas budistas de manera muy compleja y muy detalladamente. Y estas ideas se quedaron hasta el final de su vida con Wagner. En su autobiografía, uno sabe que Wagner tantea con la composición de una obra llamada Los Campeones. Durante la misma época, a él le surge esta idea de desarrollar esta obra durante la misma época que Tristán y Isolda, Parsifal, está en medio de la composición del Anillo. Entonces entendemos que esta época del exilio de Wagner es muy productiva en cuanto a todas estas nuevas ideas de componer obras, esto unido a la llegada de Schopenhauer a su vida. En los diarios de Cosima, Wagner, uno aprende que el siguiente gran proyecto de Wagner hubiera sido terminar Los Campeones, basado en ideas budistas. Es decir, si el corazón de Wagner nos hubiera regalado 10 años más de su vida, quizá hubiéramos tenido esta ópera. Schopenhauer en su, y por esta cita siguiente, ya voy a explicar por qué hago este extracto tan específico. Él confiesa que si tomara los resultados de mi filosofía como criterio de verdad, me vería obligado a conceder al budismo la preeminencia sobre el resto. No por caer en la falacia de la autoridad, pero hay que entender cómo que Wagner estaba tan influenciado por Schopenhauer, lo admiraba tanto que al leer estas líneas, obviamente tuvo que él haber tenido que tener un interés bastante grande acerca del budismo. Wagner aprende que el budista puede potencialmente presentarse como un ser racional. Esto es una idea fantástica que propone Schopenhauer, que yo nunca había pensado, sino que llegué a esta idea gracias a Schopenhauer. Y Wagner obviamente también estuvo expuesto a ella. Eh, el budista, con respecto al cristiano, de Schopenhauer le designa como un ser racional, ya que es ateo y la única fe es básicamente llegar al nirvana. Por otro lado, Wagner lee a un indólogo y traductor francés, Eugène Bourgeois, para empaparse de las ideas más básicas y profundas contenidas en, por ejemplo, Introducción a la historia del budismo hindú. Esto es una obra increíblemente abrumadora de Bourgeois. Él básicamente recoge los textos en varios idiomas de varios países para él de alguna manera armar el caso de lo que es el origen del budismo hindú. Es realmente abrumador.
pero es básicamente la fuente de exposición a ideas budistas en Europa, a través del trabajo a través del trabajo de Eugene Bourneau. En su momento de cúspide de creación artística, también Wagner lee la traducción de Burnouf de Sutra del Loto. Y es aquí, esto vamos a decirlo así, es un libro de ideas más prácticas, el otro es como algo más académico, de investigación. Y en Sutra del Loto, uno es un compendio de enseñanza budista acerca del orden universal, cuyos objetivos son protegernos del sufrimiento y potencialmente llevarnos a alcanzar el nirvana, que es para el hombre, para el hombre indio la liberación del dolor y sufrimiento a través de reencarnaciones de existencias sucesivas, aspirando a la práctica de una disciplina moral e intelectual. Schopenhauer describe que el nirvana como la rendición y anulación del yo, de manera voluntaria y feliz. Una idea budista aplicada, por ejemplo, directamente en el personaje de Kundry, por parte de Wagner, es de la propuesta budista de reencarnación que permite la oportunidad de reparar la culpa de vidas anteriores y de la vida presente. Eh, Quiero hacer una pausa. Esta conferencia, no, como verán, pues no estoy presentando lo que es la sinopsis de la obra. Estoy asumiendo que si hago estas referencias, pues la gente ya tenga ciertas referencias acerca de lo que es la sinopsis y porque es muy fácil encontrar. La invitación es obviamente a ver la ópera entera, no solamente la sinopsis, para entender todas estas conexiones de los personajes de Wagner y la idea de Wagner que tenía acerca de ellos. Wagner aprende de Schopenhauer también la diferencia esencial entre el cristianismo y el budismo, que básicamente tiene que ver con de dónde viene el origen de la culpa. La esencia más profunda del núcleo del cristianismo son los mismos, disculpen, la esencia más profunda y el núcleo del cristianismo son los mismos que los del budismo. Ambas enseñan que la humanidad carga con una gran culpa simplemente por el hecho de existir. Sin embargo, el cristianismo no aborda esta idea de manera tan directa y clara como lo hacen religiones más antiguas. En lugar de considerar que la culpa proviene directamente de existencias individuales anteriores, sabemos que el origen del pecado original se le adjudica como consecuencia de la existencia de Adán y Eva. Esto es también una idea pilar de lo que es la gran diferencia entre el cristianismo y el budismo con respecto a la culpa. Entonces, esta parte termina con lo que es la filosofía y el tratamiento del cristianismo alrededor que se puede aplicar al análisis de Parsifal. Esta segunda parte ya tiene que ver con el rastro que deja Wagner descrito como documentación. De nuevo, llama mucho la atención que en su autografía la presencia del desarrollo de Parsifal es prácticamente nulo. Y me tomé, pues, el esfuerzo de buscar entonces el rastro de donde Wagner desarrolla el tema de Parsifal en dos fuentes tan íntimas, que son las cartas hacia Matilde y los diarios de Cosimo. De todas maneras, en su autografía sí menciona a Parsifal, no desarrolla el tema, no desarrolla de qué va Parsifal. Y es muy interesante que alrededor del Viernes Santo, que fue el 10 de abril de 1857, Wagner escribe en esos pasajes alrededor de este día de manera muy alegre. Él está emocionado porque ya se va a ir a lo que él llama el asilo, que es la cabañita de la casa de campo de Otto Wessendonck. Eso lo tiene muy emocionado. La mamá de Karl Ritter le mandó una carta de tregua a Wagner por aquel altercado que hubo entre Karl Ritter y Frank Liszt.
en una visita que le hicieron a Wagner en Suiza. Entonces, uno lee esos pasajes y como toda autografía que tiene pasajes de angustia, de emoción, en este sentido, alrededor de este Viernes Santo hay mucha, muchas ideas positivas. El Viernes Santo de 1857 fue descrito como un día bello de primavera, así lo describe Wagner explícitamente, donde la luz brillaba fuertemente por primera vez en la casa, el jardín ofrecía un verde radiante, los pájaros cantaban. A este nivel de emoción describía Wagner este día. Esto le pareció un buen presagio al recordar la misma sensación durante su lectura de la leyenda de Parzival de Wolfgang von Eschenbach, que leyó durante la década de 1840. Cita textual: ahora sus nobles eh, posibilidades, la de Parcival, la leyenda, me impactaban con una fuerza abrumadora y pensando en el Viernes Santo, rápidamente concebí todo un drama, del cual hice un esbozo con unos pocos trazos, dividiendo el conjunto en tres actos. Esto nos da la idea de que ya en 1857 Wagner estaba dispuesto a componer y llevar a cabo Parsifal. Sacando la cuenta, 1882, 1857 son 25 años. A mí me parece bastante relevante entender que Wagner se tomó 25 años en componer Parsifal, no necesariamente dedicado a ella, para nada. Sabemos las obras que Wagner compuso a partir de 1854, perdón, de 1857, pero esto denota que Wagner realmente, primero, dos cosas: la importancia que representa Parsifal para Wagner. No se quiere tomar atajos, no quiere tomarse ningún apuro, ningún tipo de apuro. Y eso también denota la honestidad de Wagner como artista, que es una de las cosas que yo más admiro de Wagner, que es su honestidad como artista completo. Entonces, ¿dónde sí está desarrollado la idea de Parsifal? En las cartas hacia Matilde. Y realmente en las cartas hacia Matilde, después de esa ruptura de lo que es la dinámica de los matrimonios Wessendonck y Wagner con Mina Plana, la primera esposa de Wagner, recordemos aquella escena de celos de Mina por interceptar una carta entre Wagner y Matilde estando en el asilo, que obviamente desató una escena de celos. Y Otto, pues muy elegantemente, simplemente decide irse de viaje y eso básicamente no culmina la comunicación entre Wagner y Matilde, pero sí culmina realmente lo que es esa dinámica entre esos dos matrimonios. Entonces, sabemos que Wagner se va a Venecia a componer la música de Tristán y Isolda y esta carta que le manda Wagner en 1858 es quizás la primera carta que encontré donde está muy, muy bien desarrollada la idea de Parsifal. Sobre todo por esta, si ven mi cursor, pues este rincón en esta carta a mí me hizo una gran revelación para entender la obra de Wagner. Wagner le admite a Matilde que el sentido de urgencia de tener simpatía por el sufrimiento del prójimo, lo que es la compasión, era la característica más fuerte de su moral y presumiblemente la fuente de su creación artística. Esto para mí fue una gran revelación que Wagner le emitiera a Matilde, entendiendo una carta como una correspondencia, perdón, como una comunicación tan íntima y privada. Y él le dice, por lo tanto, si algún día, si hay algún propósito en todo este sufrimiento, solo puede ser el despertar de la piedad en el hombre, quien se convierte en redentor del mundo. Él le dice a Matilde: Este significado te resultará claro algún día en el tercer acto de Parsifal". Entonces, estamos en 1858. Wagner ya tiene Parsifal en su mente. Ya sabe hacia dónde ir
Solamente necesita el tiempo necesario para, para poner Parsifal en escena. Otra carta, a mediados de diciembre de 1858, Wagner le indica a Matilde que en el desarrollo de su idea de Parcival, la leyenda, eh, si me refiero a Parcival como la leyenda de Eschenbach, Parsifal, el nombre que obviamente Wagner le asigna a su ópera, se le ocurrió la creación del personaje mensajero del Grial, una mujer con características demoníacas, Kundry. En esta carta, Wagner también brinda la pista necesaria para entender por qué tardó 25 años para decidirse a terminar la composición de la obra. Le dice, si algún día logro escribir este poema, Parsifal, tendré que hacer algo muy original con él. Solo que no tengo ni idea de cuánto tiempo más debo vivir para llevar a cabo todos mis planes. Y esta carta desde Lucerna en 1859 es muy, muy detallada. Y ya Wagner aquí entra en explicarle a Matilde lo que son los personajes de Parsifal y sus características y la simbología que él quiere presentar en Parsifal. Por ejemplo, Anfortas lo define Wagner como el centro y el personaje principal. Interesante que no sea Parsifal mismo. La herida de la lanza la asigna que es la angustia de la muerte. La esperanza. Anfortas tiene la esperanza de que el Grial cierre su herida, ya que todas las demás ayudas son inefectivas. La herida la inflige un rival a partir de una aventura amorosa. Eh, Entendemos que esto, no, esto está indirectamente desarrollado en el libreto de Parsifal, pero ya veremos en la tercera parte, que es la comparación con la leyenda, realmente cuál es la razón por la que Amfortas tiene esa herida incurable. El símbolo de la angustia, el único sustento de Amfortas es el anhelar la sangre que antes brotaba de la vida de Cristo, cuya herida también fue causada por una lanza en la cruz. La diferencia reside en la renuncia al mundo en búsqueda de la redención de la humanidad. Me refiero, o perdón, lo que se refiere Wagner es que una, no es lo mismo la angustia que tiene Anfortas ante la herida de una lanza con la redención de toda la humanidad a partir de la muerte de Cristo. El Grial es el multiplicador de los tormentos Anfortas, incluyendo la inmortalidad como uno de ellos. Yo me di cuenta, haciendo toda esta investigación, que yo mismo no me propuse a desarrollar lo que es la simbología del grial como tal. Y ya se darán cuenta en esta charla. Pues eso es lo grandioso para mí que logra Wagner, que él toma la leyenda de Wolfram von Eschenbach y él se da cuenta que la misma leyenda no es, el grial no es el centro de la leyenda, en esa versión de Eschenbach. Estoy hablando, refiriéndome específicamente a la leyenda y la versión de Eschenbach. La devoción misma se convierte en una tortura, sufrimiento de la humanidad por toda la eternidad. En la desesperación, Anfortas podría apartarse por completo del grial, pero él mismo ha sido nombrado guardián del Grial. Entonces, es muy interesante cómo ya quiero que entiendan aquí cómo Wagner, con este mínimo detalle, ya nos da la idea del drama. Porque cuando uno ve Parsifal, uno ve esta dualidad. Me toca alejar del Grial bajo la visión de Amfortas, me tengo que alejar de él
pero al mismo tiempo no puedo porque yo soy el designado a resguardarlo y a protegerlo. Ahorita voy a combinar algo que sale en la correspondencia hacia Matilde con volviendo a Schopenhauer. Wagner había aprendido en la lectura de El mundo como voluntad y representación lo que es los principios de la ley de causa y efecto. Schopenhauer explica que los budistas justifican la diferencia de carácter y naturaleza entre cada persona de la siguiente manera. Schopenhauer en este momento, o sea, en este pasaje, él habla de, por ejemplo, cuando la gente se hace la pregunta, ¿y por qué esta persona es mala? ¿O por qué esta persona es amargada? ¿Y por qué esta persona es buena? ¿Y por qué esta persona es feliz? Entonces, Schopenhauer explica que los budistas dan la siguiente respuesta, que es la consecuencia de las acciones de los cursos de vidas anteriores. Entonces Wagner le escribe lo siguiente a Matilde en esta carta a mediados de agosto de 1860, que la escribe desde París. Solo la hipótesis budista profunda de la reencarnación ha sido capaz de mostrarme el punto consolador donde todos convergen al final de una altura igual de la redención. Entonces, en esta carta Wagner le explica de alguna manera eh, la sucesión, la conexión que hay entre Parsifal y Lohengrin. Obviamente él desarrolla, esta idea no solamente se desarrolla en las cartas hacia Matilde, pero muy específicamente en esta carta, él le revela esta conexión a Matilde. Y en este sentido aquí, esto es un extracto del libreto de Parsifal para entender los detalles del libreto conectados a esta idea budista, para entender cómo realmente nada es accidental en la poesía de Wagner documentada en sus libretos. Eh, el personaje de Gulnemann en el primer acto está hablando de Kundry. Cuando ella aparece y hay escuderos que le dan un tratamiento como si fuera una bestia, un animal, y él dice, sí, está maldita, ciertamente. Y quizás y de esta forma expía errores de otra vida reencarnada y aún no castigada. Obviamente esto es una traducción que no es mía. Aquí expiar obviamente tiene la connotación de enmendar y quizás de esta forma enmienda errores de otra vida reencarnada y aún no castigada. Entonces, ya vemos que estamos ante una obra que trata acerca del grial, que es obviamente un elemento eh, eh, cristiano, un símbolo cristiano, y Wagner decide aquí, pues, meter un par de líneas que representan ideas budistas. Sigamos con las cartas de hacia Matilde, eh, la misma carta desde París. Wagner desarrolla a Kundry como una criatura, como una criatura extraña, curiosa, con mirada de escrutinio, que pareciera estar en un estado de ansiedad perenne, esclava y servidora de cualquier encargo por parte de los caballeros del Grial. Esto es una nota mía. Eh, Kundry tiene cierta cualidad de lo que Kant desarrolla como la fantasmagoría. Da una sensación como si ella proveniera de un sueño. Wagner la describe que a veces se desvanece por completo, nadie lo sabe dónde o cómo. Kundry es un personaje con aspecto salvaje, con característica de bestia, demacrada, pero al mismo tiempo infatigable. Y aquí extractos de nuevo de lo que es el libreto, entendiendo entendiendo el producto que es el libreto a partir de estas ideas que Wagner le explica a Matilde en sus cartas. Por ejemplo, la designan la mujer salvaje. Aquí desarrolla lo que es la idea de demacrada pero infatigable, la salvaje amazona. Y aquí esto no, esto es un detalle de Wagner en el libreto
que obviamente no todas las puestas en escena tienen, ya sabemos que esto no tiene que seguirse al pie de la letra, pero me parece importante entender que Wagner pide que Kundry tenga una especie de cinturón con piel de serpiente. Su cabellera es negra y flota en mechones desordenados. Su rostro es de color cobrizo y sus ojos negros y penetrantes relampaguean de vez en cuando con ferocidad. Así describe Wagner a Kundry. Entonces, otra fuente íntima, privada, relevante, donde se ve muy claro el rastro de lo que es no solamente en la producción de Parsifal, sino las ideas que tiene Wagner acerca de Parsifal es en los diarios de Cosimo, que yo realmente me tomo la libertad de llamarlo como que la autobiografía o la biografía 2.0, porque la autobiografía de Wagner, 18 la primera edición privada 1870, los diarios de Cosima empiezan en 1869, es realmente esa coincidencia cronológica da mucho sentido y realmente da esa sensación de continuación de lo que es la autobiografía de Wagner. Ella se refiere en estas entradas de los diarios a Richard Wagner como R y son entradas que realmente están basadas principalmente en hablar acerca de Richard Wagner. En cuanto al desarrollo de sus obras, también obviamente se leen eventos cotidianos en el hogar e interacciones con amigos, como por ejemplo el profesor Nietzsche en sus visitas a, a Cosima y a Richard Wagner. En estos diarios, Wagner, por ejemplo, le confiesa a Cosima que Kundry fue su personaje femenino más original. Eso es interesante, poner en perspectiva esto con respecto al resto de sus obras. En estos diarios uno encuentra comparaciones entre Parsifal y otras de sus grandes obras en cuanto a personajes y escenas dramáticas. Y yo no me había tomado el ejercicio de hacer esas comparaciones. Nunca había yo tratado de hacer estas conexiones. Y en los diarios de Cosimo Wagner uno encuentra, Wagner te da la pista de cómo hacer, obviamente bajo su interpretación, estas conexiones entre sus propias obras. Obviamente, lo que voy a decir a continuación, no estoy descubriendo el agua tibia. Obviamente, las grandes obras de arte, como la de Richard Wagner, permiten un número ilimitado de interpretaciones. Es más, si uno quiere desechar esta conferencia y desechar la interpretación que Wagner le da a su propia obra y uno adoptar otra, eso es absolutamente aceptable, eh, pero a continuación voy a presentar extractos de los diarios de Cosima en dos sentidos. Primero, los primeros extractos tienen que ver con el rastro cronológico y situar cronológicamente lo que fue la producción del libreto de Parsifal. Estoy tratando de mantener todo al margen de lo que es el libreto de Parsifal. Obviamente en estos diarios existen entradas acerca de lo que es la composición de la música y las preparaciones para presentarse en 1882. Las entradas acerca de la composición de Parsifal son innumerables. Innumerables. Si me hubiera puesto a escribir aquí cada entrada que había acerca de Parsifal, pues se tomaría una hora más porque hay mucha repetición de Cosima. Pero eso hace esa sensación interesante de entender el seguimiento que le da Wagner a Parsifal. Eh, ya desde 1876 ya hay entradas acerca de lo que es la idea de Parzival. Y aquí dice, por ejemplo, Cosima. Sin embargo, de vez en cuando Richard piensa en Parzival. El nombre de Gurnemans sigue viniendo a su mente. En febrero de 1866,
Richard dice que el coro que las mujeres cantarán a Parcival, Come, Shona Knabe, piensa mucho en Parcival y le es un pesar que se interpongan tantas cosas. Esta es otra idea que se repite muchísimo, y es muy interesante entender la angustia de Richard Wagner documentada en estos diarios. Me parece muy relevante porque es muy repetitivo y eso da, entonces, le da a uno el entendimiento de lo que era esta urgencia inagotable que tenía Wagner al final de su vida por producir y terminar Parsifal. Richard, en 1877, Wagner le dice a Cosima, ¿sabes qué? Voy a empezar a Parcival y no lo perderé de vista hasta que esté terminado. O sea, ya en enero de 1877 hay una idea de que Wagner decide ya dedicarse mientras el tiempo le permite. Obviamente Wagner estaba en muchas otras responsabilidades y proyectos. Pero ya en 1877 uno entiende que es realmente cuando Wagner decide sentarse a terminar de componer el libreto. En febrero del mismo año termina el diálogo del primer acto. eh, Otra pista de marzo de 1877 me dice, ella se va a llamar Kundriga, la tejedora de guerras, pero luego decide dejarla con el nombre de Kundre y él se llamará Parsifal. Entonces, miren que hasta este momento la referencia de Parsifal en los diarios y en su autobiografía eh, todavía están designados con el nombre de la leyenda. Ya a partir de 1877 se empieza a hablar de Parsifal en los diarios de Cosio. Obviamente, ya vimos que en las cartas hacia Matilde, en la década del 1860 ya se hablaba en términos de Parsifal. En abril del mismo año, Wagner termina el segundo acto y está alegre y feliz. En abril del 1877 termina el tercer acto y le entrega el poema a Cosimo. Un poco más de sentido cronológico, en junio ella dice, desafortunadamente he terminado de copiar a Parsifal. Desafortunadamente tiene que ver con, en esa entrada, ella explica que es como cuando uno termina un gran proyecto, que la emoción justamente se da en el transcurso del proyecto y esto lo tenía ella muy motivada y cuando termina todo es como ella expresa como cierta satisfacción por un lado, pero en satisfacción de ya se terminó esa emoción de haber tenido que trabajar con Wagner en Parsifal. En octubre, y esto tiene que ver con consideraciones acerca de su propia obra, de 1877, octubre de 1877, Richard le dice a Cosima que se da cuenta en la noche de que Parsifal es una locura en vista de los intereses de hoy día. Otro elemento interesante en estas entradas, que obviamente no las pongo todas, solamente pongo extractos relevantes. Hay mucha duda, mucha angustia de Wagner en cuanto a Parsifal. Piensa que quizás no tiene sentido, piensa que la gente no lo va a entender, que puede ser un fracaso. Entonces, quiero hacer otra pausa en este sentido. Eh, entonces aquí uno entiende que toda esa suposición colectiva que de algunos personajes que se mantuvo en el tiempo, esa suposición de que Wagner estaba adulando el cristianismo, de que Wagner se estaba vendiendo como artista y de repente quizás producir una obra de menos calibre, menos calidad, solamente con el objetivo de llamar y atraer a un público mayoritariamente cristiano, y entonces que la obra tuviera éxito en el festival. Esa suposición se tumba, porque es el propio Wagner que dice, por cierto, estoy componiendo una obra donde está el elemento simbólico del cristianismo, que es el grial,
Y él mismo dice, "Uy, yo no sé si la gente irá a entender esta obra y yo no sé si será un fracaso". Entonces, esta duda de Wagner para mí es argumento suficiente, esto es una interpretación muy personal, para ya tumbar aquella suposición colectiva que acusa a Wagner de todas estas cosas, arremetiendo hacia él como artista. Ya en octubre se empiezan a hacer copias para la imprenta. En diciembre llegan las hojas corregidas. Eh, esto, esto es simplemente un detalle de, de lo que es la composición ya de la finalización del libreto. Y en 1879 ya el libreto está completamente terminado. Obviamente las entradas siguen con respecto a la música, pero me mantengo al margen de lo que es el libreto de Parsifal. Ahora, esta segunda sección de las entradas de los diarios, lo que quiero aquí recalcar son extractos acerca de ya ideas acerca de la filosofía en Parsifal o ideas acerca de los personajes en Parsifal que quedan documentados en estos diarios. Y de nuevo, Wagner se pasó toda su vida comparando el mito griego, el mito cristiano, y en este sentido, Wagner dice, los griegos tuvieron toda la razón al dejar al pueblo todas sus supersticiones, simplemente vinculándolas con festividades, mientras que sabiamente limitaban los misterios a los iniciados. La Iglesia Católica hizo prácticamente lo mismo. Lo único malo fue que el Imperio Romano la politizó. En el cristianismo, el espíritu crítico ha sido productivo, pero los romanos solo lo usaron con fines de poder. De nuevo, Wagner está en contra del cristianismo como religión organizada, le sirve el mito cristiano y realmente lo que está en contra del tratamiento y la gerencia de la Iglesia Católica con el cristianismo. Sigo con consideraciones acerca de los personajes. Richard habla de la perplejidad con la que Parsifal escucha las quejas de Anfortas, sus misteriosos e inconscientes gestos de sufrimiento mutuo, que salen a la luz con el beso de Kundry y solo entonces los entiende. Eh, este es el segundo acto. Este beso básicamente representa, da paso a un elemento increíblemente importante en la obra que tiene que ver con la renuncia del amor terrenal como en búsqueda de la redención. Entonces, Wagner hablando de Parsifal, comparando personajes entre sus obras. Él dice, ¿quién es Titurel? Recordemos que Titurel es el padre de Anfortas. Me pregunta, ella le responde, Botán, y él dice, tras su renuncia al mundo, se le concede la salvación, se le confía la mayor de sus posesiones y ahora la custodia como un dios mortal. Digo que el nombre de Botán debería reflejarse en el nombre de Titurel, y él responde, Titurel, el pequeño Titus. Titus, símbolo de la realeza y el poder. Botán, el dios rey. Entonces, estas consideraciones, estas conexiones, eh, pues me parecen muy relevantes y muy interesantes. Y una que me parece grandiosa. Richard Wagner dice que él ve una semejanza entre Botán y Kundry. Ambos anhelan la salvación y ambos se rebelan contra él. Kundry en la escena con Parsifal, Botán con Siegfried. Entonces aquí voy a poner, me permito, yo sé que la conferencia trata acerca del libreto, pero me permito poner un extracto de un momento cumbre de drama, de tragedia, que me parece muy importante en lo que es la obra. Voy a poner un extracto de un video. Esto lo saco, decidí tomar de
de la puesta en escena del Festival Bayreuth de 1981 y voy a poner este pequeño video que tiene que ver con, después del beso entre Parsifal y Kundry, viene la opción de redención y que le ofrece Parsifal a Kundry y ella simplemente la rechaza. Entonces, en este extracto en el segundo acto, pues se ve cómo ella rechaza la condición y lo que le ofrece él a ella como redención. Eh, esta entrada es también muy importante porque esto lo pongo en amarillo porque esto tiene que ver con, con la comparación con la leyenda. Por sí mismo, esto no tiene mucho sentido en estos momentos. La entrada dice, lo importante no es la pregunta, y después veremos de qué trata esta pregunta, sino la recuperación de la lanza. Es decir, Wagner ya expone en 1877 lo que es el eje principal de el acto heroico de Parsifal en comparación con lo que es el acto heroico de Parzival en la leyenda. La escena entre Kundry y el anciano Gurnemann en el boceto describiría el mito. La dificultad, dice Richard, radica en que ahora nos enfrentamos a un mundo que tiene muy poca sensibilidad para el mito. De nuevo, otra angustia de Wagner pensando que Parsifal pudiera ser un fracaso. En 1871, eh, le dice Richard, sobre estos sentimientos, los que producen la música de la Pasión de San Mateo de Bach, he construido todo mi Parsifal. Esta entrada tiene que ver con que Cosima le está hablando a Wagner, ella refiriéndose justamente al texto, y ella le está comentando los sentimientos que le producen esta obra a ella, y esa es su respuesta. Entonces, esto es una pista también muy relevante lo- para entender la idea que tenía Wagner acerca de Parsifal. La tercera parte ya es un ejercicio práctico de poner lo que fue la leyenda de Wolfram von Eschenbach y la ópera y terminar de atar los puntos de entender lo que es yo leí la traducción al inglés de un profesor, Arthur
Thomas Hatton, y su prólogo es espectacular para entender obviamente el tema de lo que es la evolución del símbolo del Grial, que si se han dado cuenta, pues no ha sido centro de esta charla. Pero es interesante entender la referencia de dónde viene la leyenda que leyó Wagner. Wolfram von Eschenbach simplemente hace un recuento, su propia versión, de una versión que no pudo terminar Chrétien de Troyes, que fue un trovador y poeta francés entre 1175 y 1190. Wolfram también escribió un poema separado llamado Titurel, el padre de Amfortas. Wagner también leyó Titurel de Eschenbach durante la misma época que leyó Parzival. Y esto lo hizo Eschenbach para darle un mayor sentido de redondear el mismo misterio de Troyes. Una leyenda definitiva de El Grial nunca existió ni existirá, como obviamente esa es la naturaleza de una leyenda. Ha habido incontables versiones de formas de un grial y sus orígenes llevan a fuentes árabes de los moros españoles. El grial de Chrétien se basa en la raíz del latín graal, convertido en latín medieval en gradalis, y en francés antiguo como gradal, representado como un contenedor hueco. Así empezó la simbología de lo que fue el grial. Wolfram von Eschenbach decidió darle la forma de una piedra preciosa, con aspectos espirituales y terrenales al mismo tiempo. A pesar de todas las formas y versiones dadas al grial, todas estas formas tienen algo en común: el objetivo de ser preservado, protegido, resguardado y con un mínimo carácter de santidad. Los cristianos enmarcaron sus leyendas en el aspecto milagroso del grial, ante los orígenes de las distintas versiones, que incluían siempre a un extranjero de origen pagano. La evolución del grial siguió principalmente con Robert de Borón en su José de Arimatea, donde introduce el grial con la doble función de ser el cáliz de la última cena, así como también el contenedor de la sangre de Cristo durante su crucifixión, lo que llevó consecuentemente a lo que conocemos actualmente como el Santo Grial. Esto es interesante. Esta interpretación o este símbolo de lo que conocemos como el Santo Grial es algo relativamente moderno en comparación a lo que fue en sus orígenes. Y esta parte me parece muy interesante entender que Eschenbach era un caballero ministerial y para esa época no era esperado o un estandarte social que un caballero tuviera una vida intelectual desarrollada. De manera que Parzival, la leyenda que él escribe, es una especie de proyección de él mismo. Al ser Parzival un caballero, o sea, al ser Parzival como personaje de su propia leyenda que se convierte en un caballero, es un niño tonto, un niño ignorante que se convierte en un caballero, pero que termina entendiendo profundamente el mensaje de Dios. Wolfram, él mismo, a mitad de la leyenda, se autodenomina un analfabeta que no sabe ni leer ni escribir, ni escribir. Entonces, esto es muy interesante porque la estructura de la leyenda es bastante extraña. A veces hace unas pausas para hablar de temas que no tienen que ver con la leyenda, hablar de sí mismo, y es bastante interesante esta falta de estructura. Ah, que justamente Hatton la explica que él justamente al traducir al inglés se encuentra con pasajes que no tienen estructura sintáctica y que ni siquiera debería denominarse a esta leyenda escrita como un libro. Entonces Wagner le parece una idea maravillosa y solvente, parafraseando el contenido de esta carta que revisamos anteriormente desde Lucerna
en mayo de 1859, que la copa de la que El Salvador juró su último adiós a sus discípulos y en la que la sangre inmortal del Redentor fue recogida y preservada para los elegidos y puros, quienes pueden contemplar y adorar el doble significado de un vaso, como lo es el cáliz, también en la Eucaristía, indiscutiblemente el sacramento más trascendente del culto cristiano. Es decir, eh, y esto, de nuevo, yo tampoco había pensado en esta idea y al hacer esta investigación llegué a esto que tiene mucho sentido y me parece interesantísimo cómo el símbolo de la última cena, lo que es la Eucaristía y todo lo relacionado con el pasaje de lo que es la última cena y la conexión ahora con el grial, que es un envase que resguarda la sangre del propio Cristo. Esta doble función que sirve y no es exclusiva ni hay ningún tipo de conflicto, pues a Wagner le parece una maravilla esto que produce el mito cristiano. Entonces, ahorita, eh, lo que es la leyenda versus el libreto de la obra de Parsifal. Eh, Wagner se da cuenta de la incapacidad de Wolfram von Eschenbach como poeta y se lo describe a Matilde. Realmente, les debo confesar, la leyenda no es emocionante. Es muy raro porque uno tiende a pensar que una leyenda en la que está incluida caballeros eh, arturianos, pues debería tener cierto sentido de emoción. A mí no me produjo ningún tipo de emoción en ninguno de los pasajes. Y él dice que Wolfram von Eschenbach deja pasar por alto la simbología del núcleo espiritual del cristianismo por imitar a los romances franceses. Esto, según Wagner, es en gran medida por culpa de la época de barbaridad donde se mezcló el Estado y el cristianismo en una condición completamente primitiva. Entonces Wagner atina perfectamente justamente en lo que encontré en el prólogo del profesor Hatto, que tiene que ver con la incapacidad de Wolfram von Eschenbach como poeta. En la interpretación de Wagner dice que Wolfram convierte el motivo del grial en una cadena de sucesos, incidentes, imágenes raras y fantasías sin sustancia. Wagner, por otro lado, toma características de la leyenda de Troyes. Y Kundry es una dama fea, pero por otro lado convierte el nombre de Klingsor en Klingsor. Y este Klingsor es un personaje moderno de una obra de Novalis. La leyenda de Eschenbach se compone de 16 libros y a continuación un análisis práctico comparativo entre la leyenda y el libreto. Ya sabemos que en la leyenda el grial es una piedra preciosa. El grial en la ópera de Wagner es el santo grial. Eh, en ambas, en la leyenda y la ópera, sabemos que el grial como tal sirve de proveedor de alimento a una comunidad y es un proveedor ilimitado de alimento, ¿verdad? Eh, en ambas también el encuentro entre Parzival y hago la distinción Parzival de la leyenda y Parsifal, la obra de Wagner. Eh, el primer encuentro con Anfortas es, sí, la misma situación. Él está enfermo. Anfortas en ambas es el protector del Grial, castigado con una herida infligida por una lanza sangrante al violar el requisito de llevar una vida casta e ir en busca de una pasión terrenal por una mujer. Eso pasa en ambas, que el castigo de Anforta se da básicamente él tiene que tener una cualidad de castidad total y pues no viola este requisito y es por eso que él tiene la herida. Entonces, la
el extracto de los diarios de Cosima con respecto a la pregunta, a la, ¿qué significa la pregunta versus la recuperación de la lanza? La leyenda se resuelve muy fácilmente. Si Parcival, al encontrarse con Anfortas, le hubiera preguntado, Señor, ¿qué mal le aflige? En muestra de compasión, eso hubiera sido suficiente para que la leyenda ya se resolviera apenas Parcival se encontrara con Anfortas. Entonces la leyenda, el drama que se crea en la leyenda es que Gurnen Mans, que también aparece en la obra de Wagner, es una especie de mentor de Parcival, porque Parcival es un niño tonto, inmaduro, con características muy maduras, ignorante totalmente, y él lo toma y le da ciertas lecciones ya de cómo ser hombre, y una de esas lecciones es, no hagas tantas preguntas, Parcival, por favor. Y por cierto, cuando te encuentres con este señor, te voy a pedir, por favor, no le vayas a hacer preguntas, como que no seas imprudente. Entonces, este drama se crea al no hacerle la pregunta, y es a partir de este drama de que él se da cuenta, yo hubiera podido salvar a Anfortas y no lo hice. Todo el mundo le cae, muchos personajes en la leyenda le caen encima, lo acusan, y entonces él se va en búsqueda del Grial para enmendar este error. En la obra de Wagner, todo se resuelve al recuperar la lanza de Clemson. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones. Parcival y Parsifal están representados como un personaje ignorante, ingenuo, tonto. Por ejemplo, en la leyenda, él pregunta ya siendo un adolescente, ni siquiera un niño, un adolescente, ¿qué es Dios? Y se hace a propósito del qué en vez de la pregunta ¿quién es Dios? Y Wagner hace algo parecido en la pregunta, perdón, en la ópera, en el libreto dice, ¿y quién es el Grial? Ni siquiera entendiendo que puede ser un objeto y no un personaje o una persona. Esto es un elemento ya lingüístico que, por ejemplo, Wagner usa el símbolo de mina, que es una terminología de que viene del romance medieval, que representa el amor cortesano medieval. Y lo hago porque Mina, por ejemplo, este personaje, perdón, no es un personaje, perdón, es la representación de amor. eh, también se ve representado, por ejemplo, en Tristán y Isolda. Explícitamente lo pone Wagner en alemán en el libreto. Ah, entonces, en la ópera, el objetivo de Parsifal es rescatar la lanza que tiene Cleanso. El beso con Kundry, el símbolo de la renuncia como redención, y el bautizo en el tercer acto, durante el Viernes Santo, es lo que logra una transformación en Parsifal. O sea, toda esta, uno ve esa evolución del personaje que me parece también muy interesante en Parsifal, que no necesariamente veo en otras obras, no solamente de Wagner, sino que está muy marcado lo que es el cambio, la evolución. Esto me parece muy interesante que hace Wagner. En la leyenda, básicamente, Parsifal pasa de ser un niño tonto, ingenuo, a poder entender ideas profundas acerca de Dios y logra una madurez. En ambas, Titurel no puede morir mientras ve el Grial. El Grial en ambas no permite que Enfortas muera, pero tampoco es la vía de su sanación. Ahí hay cierto drama presente. Sabemos que en la sinopsis de la obra, de la ópera, es Kundry la que le comunica a Parsifal que su madre ha muerto. Y en la leyenda es otra razón por la que se le acusa a Parcival muy constantemente. Hay muchos elementos de repetición de culpa, eres culpable, que no le hiciste la pregunta a Anforta, y por cierto, tu mamá se murió porque tú te fuiste y la dejaste sola. Es como esa repetición de eres culpable, eres culpable, eres culpable. Eh,
que básicamente es símbolo de lo que es el símbolo de la culpa en el cristianismo. Y con esto toco el último punto de esta tabla. En la ópera, en la ópera, a Parsifal se le hace sentir culpable, por ejemplo, en el primer acto, cuando él llega, por haber matado a un cisne en un lugar en el que a ese cisne se le consideraba como una criatura sagrada. Entonces, en el primer acto, estas transformaciones que propone Wagner son muy interesantes, eh, Parsifal pasa de ser acusado a el último acto. Uno ve que la culpa es, vamos a decirlo así, es autoinfligida. Él mismo se culpa Parsifal a sí mismo, mientras que, por ejemplo, Gurner Mans lo trata de deshacerse de esa idea de culpa. Hay que ver la sinopsis de la obra o entender la ópera para entender este punto tan específico, pero es muy interesante ese cambio, esa transformación que hace Wagner entre el primer y el tercer acto. Y esto ya es la última parte de la presentación, tiene que ver con ciertos símbolos en Parsifal. Sabemos lo que es la importancia de la naturaleza como fuente generadora o fuente vital o elemento vital, perdón, pilar para lo que es la creación del arte según Wagner y obviamente muchos artistas. Lo pone explícitamente en descripciones en el libreto. Un tema en Parsifal que obviamente está la representación del rito. Y el rito, haciendo un análisis de lo que es el rito, tratando de pensar, yo darle esta interpretación, pues nos permite primero reafirmar la identidad de una comunidad, definir una estructura, una sociedad a través de prácticas simbólicas compartidas, reafirmar la fe y devoción, obviamente si en este caso el rito tiene sentido religioso. El rito permite la disciplina de una práctica que se repite con frecuencia definida. Hay que ser disciplinado en el rito. Y esto no, obviamente no es que lo describe Wagner en los libretos para que así se ponga en escena, pero el rito mismo, cuando uno ve puestas en escena de Parsifal, algunos pues deciden darle este sentido de simetría y la simetría entendemos que es básicamente un elemento de belleza. También el rito permite una sensación de purificación. Esto es extracto de nuevo, todos son extractos de fotos de esta puesta en escena en 1981. Eh, el silencio de Parsifal que tiene cuando se encuentra con Anfortas. Sabemos que la leyenda es porque Kurt Menans le pide, por favor, no le vaya a hacer preguntas, sé prudente. Wagner no tiene ese acercamiento porque nadie le dice a Parsifal en la ópera, sé más prudente, no hagas tantas preguntas. Pero Wagner lo que hace es que pone a Parsifal como en un trance. Él está completamente inmóvil ante el sufrimiento de Amfortas y ya ahí nos invita a procesar lo que le aflige a Amfortas como si le estuviera pasando a uno mismo. Y aquí hay una descripción de lo que Wagner propone debería ser esa escena, donde Parsifal, al oír los gritos de Amfortas, tendría que llevarse la mano al corazón apretándolo fuertemente. Entonces aquí hay un extracto. Obviamente, la conferencia no trata de hacer juicio con esta versión, pero me sirve esta versión para poner este ejemplo. Aquí están Fortas en el primer acto sufriendo y quizás no sé, aquí está Parsifal, hay que poner detalle, no se ve necesariamente, pero Parsifal hace justamente el gesto de llevarse la mano al pecho en este caso y está inmóvil, está enmutado ante el sufrimiento de Anfortas.
Nada es coincidencial, nada es accidental perdón, nada accidental con Wagner. Los libretos están llenos de detalles increíblemente densos y complejos. Y me permito hacer esta interpretación que Wagner de nuevo, así como lo hizo por ejemplo en Tristán y Isolda, pone a Kundry dormida profundamente. Y sabemos que a partir de la lectura de Schopenhauer, él entiende estas ideas acerca de lo que es la afirmación y negación de la voluntad de vivir al alcanzar el autoconocimiento. Este es el último libro del mundo como voluntad y representación. Schopenhauer dice, en el sueño la voluntad obra sin ser perturbada y sin disminución de su poder, porque la actividad del cerebro se detiene por completo y el intelecto no hace ningún esfuerzo. La muerte es un sueño en el que se olvida la individualidad. El sueño profundo no difiere en nada de la muerte. Nada es accidental. Wagner lo pone en detalles del libreto que Kundry tiene que estar al principio del tercer acto, tiesa, casi sin vida. eh, eh, Gurnemann se la encuentra y dice, esta vez parece muerta, y le dice, y hace la conexión. Así me agradeces el haberte despertado nuevamente de tu sueño letal. Nada accidental. Esto tiene que ser algún detalle con referencia a Schopenhauer de ella estar dormida tan profundamente y parecer explícitamente muerta. El tema de la transformación. Wagner hace que el primer acto toma la naturaleza, incluso le llama tonto a Parsifal, lo pone como un personaje alegre, energético, inocente, ignorante, y de verdad que uno ve el primer acto y a mí me pasa, o me pasó la primera vez que vi la primera puesta en escena que vi, pues yo dije, ya, este va a ser el héroe de toda la obra, porque de verdad no sé cómo lo va a lograr. Y de alguna manera esto lo toma él de la leyenda de Eschenbach. Y en el tercer acto, pues hay una transformación. eh, Parsifal luce cabizbajo, lleno de culpa, él mismo, nadie lo está acusando, él mismo lleva una culpa, está demacrado. Y en el libreto, eh, en el detalle de los libretos, Wagner lo pone explícitamente que él tiene que estar vestido de negro. Y lo único que quiere él es salvar a Anfortas después de haber recuperado la lanza. En el castillo de Klingsor, el segundo acto, en la leyenda, él es un mago, ¿verdad? Que tiene interacción con un personaje en paralelo que se llama Gawain en la leyenda. Y a este personaje de Gawain se le pide que libere a unas doncellas que nunca duermen y que están secuestradas en el castillo de este mago llamado Clinshor. Clinshor nunca tuvo posesión ni de la lanza, como tampoco del grial, y tampoco es un enemigo, vamos a decirlo así. No tiene esa cualidad de enemigo en la leyenda, para nada. Eh, a diferencia del segundo acto de Parsifal, hay una especie de enfrentamiento con obviamente el objetivo de recuperar la lanza, y esto es una interpretación muy personal donde, de nuevo, nada es accidental, encontrando estos detalles en los rincones de los libretos. En la leyenda, a Parzival se le describe, hay una cita, dice, todo aquel que lo viera le llamaría como la flor de todos los hombres. Y en la leyenda no hay un jardín con doncellas que son flores, no, eso no existe. En mi interpretación, Wagner toma esta escena de la leyenda de las doncellas que nunca duermen, que están secuestradas, y básicamente le da esta forma de las mujeres doncellas flores. Y él, todos lo buscan a él, todas lo buscan, lo admiran, buscan su amor. Y creo que viene de justamente una frasecita mínima en la leyenda, donde se le asigna a Parcival en la leyenda como la flor de todos los hombres. La transformación de Kundry. Ella está en el primer acto, ella está en el suelo, se arrastra, ella está llena de angustia, se ve demacrada,
Uno no sabe cuáles son las intenciones que ella tiene, si va a ayudar o se va a interponer en el desarrollo de la obra. Aquí, de nuevo, esta puesta en escena, cuando uno pone atención al detalle, esto es realmente como un cuero de una culebra, que viene del detalle de lo que pide Wagner como un cinturón de piel de serpientes. Y en el tercer acto, en toda esta transformación de personajes, después del beso con Parsifal, en el segundo acto, después de que él le ofrece la redención y ella no quiere aceptarla, en el tercer acto hay un bautismo de Parsifal y de Kundry. Entonces Wagner decide pasar a Kundry de ser una bestia salvaje que se arrastra como serpiente a una dama elegantísima, serena. Y aquí pongo un extracto muy corto de esa representación, de esa caminata que ella ve con tanta calma, sin Wie prisa. anders schreitet sie als sonst. Wer genießt der heilige Tag? Y ya con esto llego a las conclusiones. Eh, Básicamente, en Parsifal Wagner nos ofrece un sistema de múltiples fuentes de redención. Aquí pongo de lo que se aleja con respecto a ideas a las que él estuvo expuesto y quizás desarrolló en otras obras. Él se aleja de la redención del castigo moral de los dioses de la mitología griega. Se aleja de la propuesta de Schopenhauer de la renuncia a la voluntad de vivir como salida a la fuente inagotable de sufrimiento en el mundo que genera la cosa en sí misma. A pesar de tener presente elementos simbólicos del cristianismo, realmente no hay redención en Parsifal con este requisito que pide el cristianismo como redención, que es que uno tiene que aceptar a Cristo en el corazón. Eso no está presente como forma de redención en Parsifal. En cambio, vemos que la redención que ofrece el mito cristiano de renuncia al amor terrenal se ve presente en Parsifal. La redención que ofrece el budismo al crear buenas acciones y limpiar el karma de vidas pasadas se ve con Kundry, como ella tiene ah, esta cualidad de bestia salvaje y ella al ayudar hace acciones buenas de manera que de alguna manera hay una redención simbólica por el acto del bautismo en el tercer acto, que quizás no es principal, pero nada es accidental con Wagner, por algo la pone. Y obviamente el símbolo de lo que es el Viernes Santo es muy importante en el tercer acto. Wagner se mantiene consistente durante toda su vida en su posición en contra del cristianismo como religión organizada. Él lo que realmente arremete es contra la Iglesia Católica Romana de siglos de corrupción. Esto no lo impide entender lo que es la maravilla del mito cristiano, que esto le proporcionó materia prima para crear el drama moderno en alemán en Parsifal. El enfoque en la producción de drama hizo que se mantuviera honesto en su proceso de creación artística. Parsifal no se debe leerse como una obra religiosa que habla del cristianismo, como no lo es, por ejemplo, otra referencia importante, Fausto de Goethe. Y la compasión fue una forma de redención que le permitió representar a Wagner el sufrimiento humano con correspondientes acciones heroicas para ser aliviado. Y así termina la, la charla. Gracias a todos por su atención.